anunciarme eso? Me dice, no, porque es que entonces nos sacan de la próxima licitación. Entonces, a mí me parece que, y esto tiene que ver con el tema de la cultura de que hablamos hace un momento, María Teresa, y para terminar, permítaseme una referencia personal. Desde hace muchos años concebí la idea de que una de las fórmulas para luchar contra la corrupción real era la figura del enriquecimiento ilícito. Y lo adelantamos en la Procuraduría y después impulsamos a través del decreto de estado de sitio, con que aplicáramos esa sola norma de enriquecimiento ilícito, que es muy fácil, en donde hay inclusive la inversión de la prueba. Si un funcionario público, por ejemplo, entra con un sueldo X, como pasa siempre, y a los 8 meses o antes, porque ya hasta en eso son impacientes, o antes, termina con carro blindado, termina con casas, termina separándose de la mujer y teniendo compañeras permanentes. Eso es muy fácil establecer. Y yo creo que, por ejemplo, para decir lo que decía el señor representante de Naciones Unidas, nuestro país es uno de esos, que tenemos muchas herramientas jurídicas para luchar contra la corrupción, pero probablemente nos ha faltado voluntad política. Y lo que decía el señor alcalde sobre la privatización, aquí realmente lo primero que se privatizó no fueron los servicios públicos, ni las empresas. Lo primero que se privatizó fue el Estado, a través del clientelismo. Cuando uno va a un departamento y le dicen, es que el bienestar familiar es de fulano, es que el INCODER es de mengano, es que el IDU es de sutano, es que la Secretaría de Obras Públicas es de sutanito. Ese es el caldo de cultivo de la corrupción. Y si queremos superar eso, yo creo que tenemos que superar estas aproximaciones equivocadas. Gracias, ministro. Señor alcalde, quisiera ponerle como el énfasis en este tema, en el tema de lo último que acaba de tocar el señor ministro, del sistema, de cómo un sistema que reparte cuotas políticas por todas partes le da la puerta de entrada a esto, y cómo eso se hace para comprar gobernabilidad a nivel nacional, pero eso termina saboteando las propias políticas de Estado. Entonces, ¿cómo luchar contra eso? ¿Cómo en un ambiente de paz, donde hay nuevos liderazgos, cómo se puede estimular esos nuevos liderazgos? O sea, no queremos tener 10 años después de la paz los mismos políticos de siempre que cometan las mismas prácticas corruptas de siempre. A mí me gustaría de todas maneras desligar el tema de la corrupción con digamos, como si fuese exclusivamente un discurso ético cuyas normas, la deontología le llaman a eso, se rompen o no se rompen. Esa es una manera de ver las cosas. Pero a mí me gusta más mirarlas desde la perspectiva de la historia misma. Si me junto, si articulo lo último que dijimos en la pasada pregunta, la lucha contra la corrupción es igualmente una revalorización de lo público. Lo público no está más que atado que a dos grandes conceptos, la democracia y la ciudadanía. Donde no hay ciudadanía, no hay ni lo público ni la democracia. Son conceptos que podríamos llamar sinónimos, están tejidos en un mismo sistema, como usted dice. Ciudadanía, democracia y lo público. Allí donde ha habido privatizaciones a la fuerza, privatizaciones del Estado, no de tal o cual servicio, que es una discusión pertinente en una sociedad, sino la privatización misma del Estado, de la ley, de la norma. Allí donde ha habido una privatización es porque no existía democracia ni ciudadanía. A la ciudadanía a veces tenían que matarla para poder imponer un sistema de gobernabilidad corrupto. El genocidio. Nuestro país está atravesado por genocidios. Y entonces cuando tú me dices cómo sería una gobernabilidad
Si uno mira cómo construir ciudadanía, cómo construir democracia, y al lado de ello, por tanto, una revalorización de lo público, un mayor valor de lo público, la historia nos diría que eso se hace con revoluciones. ¿O no, Fabricio? Esa es la historia europea, la historia norteamericana y la nuestra igualmente, y la del mundo. Implica transformaciones profundas. Pónganle el nombre que le pongan, implica transformaciones profundas. ¿Cómo logro que la ciudadanía de Sucre, ahora hablo de Bogotá, se construya como ciudadanía incluso? ¿Cómo lograr que en Sucre exista una ciudadanía y no un montón de votos comprados con el dinero del chance y del narcotráfico? Una de dos: si los votos salen de la compra del elector con los dineros del chance y el narcotráfico, hay un sistema de gobernabilidad que yo llamo mafioso. Pero si los votos salen porque el campesino decidió votar libremente o el poblador de la ciudad, entonces hay otro régimen político completamente diferente, muchísimo, yo diría, democrático, no mafioso. ¿Cómo se logra entonces eso? ¿Cómo un ciudadano puede votar libremente? ¿Cómo se es ciudadano? Si me lo pones en el caso de Sucre, yo diría, la tierra es el factor fundamental. Si la gente tiene la tierra, es ciudadana en zonas campesinas. Si la gente no tiene la tierra, son peones que llevan obligados a la urna, como antes con cadenas en el siglo XIX, como ahora con un fusil y una tula de dinero. Ese es Sucre de hoy. Ahora veámoslo en Bogotá. En Bogotá, ¿cómo se reconstruye lo público? ¿Cómo logramos revalorizar lo público, sabiendo que lo público es del colectivo? ¿Cómo logramos construir una ciudadanía? En el Consejo de Bogotá se expresa la ciudadanía. Hay clientelismo político en el barrio bogotano que lleva a elegir mayoritariamente un consejo con cultura clientelista, que lo primero que hace es ver cómo en el juego político con el alcalde se reparte secciones del Estado, que finalmente son secciones del Estado que se entregan como un cupo de contratación y por tanto de privatización del recurso público. ¿Qué es gobernabilidad en el posconflicto que permita superar la corrupción y por tanto revalorizar la democracia? Para mí es una transformación profunda democrática, es decir, entregarle el Estado a la ciudadanía. La ciudadanía en Colombia, la mayoría, es a los pobres. Y eso es una revolución. Que los pobres no son buenos. Los pobres pueden ustedes ponerle la frontera estadística para decir que es pobre y no es pobre, pero la mayoría de la población colombiana no tiene gran capacidad económica y ella no tiene el poder. Eso es lo que plantea Murillo Toro. Sí, pues sí. En 1848. Por plantearlo. Estamos un poquito atrasados. Por plantearlo, Petro me dice que está a punto de que le quiten la cabeza. Porque la gran discusión de la prensa esta mañana, sin entrar, porque yo no he leído, la gran discusión de la prensa, tratando de interpretar a otros actores administrativos, era: fulanito de tal fue destituido por irregularidades en el servicio de aseo. ¿Por qué? Porque le entregaron el servicio de aseo a una empresa pública. Y dice, porque es incapaz. ¿Es incapaz una empresa pública? ¿Qué es lo que está construyendo allí el mensaje? Que lo capaz es lo privado y lo incapaz es lo público, que nos lo han repetido durante décadas. Es decir, que lo irregular es entregar algo que se llama servicio público a lo público. La empresa que tiene más de un siglo en la ciudad de Bogotá y que fue la que durante un siglo hizo el aseo en Bogotá hasta que la EDI desapareció, y aún cuando la EDI desapareció, el Consejo de la Ciudad le dijo que tenía que comercializar y facturar el aseo, es decir, un siglo de experiencia.
Entonces uno se pregunta, ¿cuál es el mensaje que está escrito en la prensa? Que lo irregular, que lo corrupto es desprivatizar. Pues eso va en contra de la paz. Y hay que decirlo así, la paz implica, y el posconflicto implica una revalorización de lo público. Y en mi opinión, esa es una transformación profunda de las relaciones de poder en todas las regiones del país. Gracias, alcalde. Bueno, voy a pasar al siguiente punto y quisiera darle la palabra a Fabrizio, al señor representante, un poco para que nos dé esta idea de la justicia. Nosotros los colombianos ya casi que es un lugar común decir la impunidad del 90 y no sé cuánto %, la justicia no funciona, etcétera, etcétera, no es eficaz, se han hecho no sé cuántas reformas a la justicia institucionales, se nombran cortes, se quitan cortes, se vuelven a poner. La última reforma a la justicia fue un fracaso estrepitoso. Quisiera preguntarle qué experiencia hay también desde afuera, cómo se reforma una justicia para que sea una justicia eficiente, donde no haya impunidad y que le responda a la ciudadanía, que tenga este concepto que mencionaba precisamente hace un poquito el ministro de responsabilidad, de rendirle cuentas a la ciudadanía con una justicia eficaz. ¿Cómo se construye eso desde hoy y cómo se construye o cómo nos facilita tener paz construir eso? Bueno, casi no me atrevo a contestar con grandes expertos como el ministro de Justicia aquí, pero sí voy a tratar. Y me voy a concentrar en el contexto de posconflicto. En muchos casos, en la situación de conflicto, la diferencia entre el poder de hecho, la autoridad de hecho, y los que juzgan desaparece. La autoridad es a la vez autoridad y juez. Y eso es obviamente muy peligroso. Entonces yo creo que lo primero es que se tiene que asegurar que hay una justicia que es realmente independiente de la autoridad ejecutiva. Y yo creo que eso también es un problema en las áreas de posconflicto de Colombia hoy, donde la justicia muchas veces está llevada a cabo por las autoridades de hecho, sin una división y sin independencia. Segundo, se tiene que blindar el sistema de justicia de la vulnerabilidad a la corrupción. Y eso tiene dos aspectos. En muchos países de posconflicto, los que trabajan en la justicia ganan muy poco, ganan casi nada. Entonces están muy susceptibles a donaciones. Si uno ve los sistemas de justicia que tienen fama de ser buenos, normalmente los jueces son muy bien pagados para reducir la tentación. Eso es solo un aspecto. El otro aspecto es la influencia política. Y ahí es fundamental cómo se elige los jueces, el poder judicial. Si es más bien un sistema de elección influenciada por partidos políticos, o una que privilegia más bien la competencia profesional de los individuos. Yo creo que otro aspecto es que tienen poderes muy claros, lo que dijo el ministro antes. Si no se sabe cuáles son las reglas, si no hay un sistema, una normativa bien clara, donde no hay demasiado tonos grises, sino lo que es bueno, lo que es malo, lo que es lícito y lo que no es lícito, está muy bien explicado. Caer sin querer o con un poco de presión en lo ilegal es muy fácil. Lo que se ha hecho, pero yo creo que en Colombia no es muy factible, pero lo que se ha hecho en muchas situaciones de posconflicto, donde hay una gran polarización, donde pedir que haya alguien, aunque sea un juez,
que no tiene opiniones políticas muy fuertes que van a influir sus decisiones como juez, lo que se ha hecho en muchas situaciones es recurrir. Los artículos 6, 8 y 9 del mencionado decreto se vulneraron los principios constitucionales de libre empresa y competencia, pues impusieron una serie de instrucciones y limitaciones para que otras empresas distintas a las del distrito no prestaran el servicio de aseo a partir del 18 de diciembre de 2012. Tercero, la Procuraduría probó que la realización de las conductas referidas fueron cometidas por el señor alcalde de manera consciente y voluntaria en la medida en que él sabía que sus decisiones eran irregulares, como lo habían advertido en forma oportuna varias entidades nacionales y distritales, entre ellas la Superintendencia de Industria y Comercio, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la Procuraduría Delegada Preventiva para la Función Pública, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, CRA, la Contraloría Distrital y el Ministerio del Medio Ambiente. Cuarto, uno de los argumentos principales de defensa fue que el señor alcalde mayor de Bogotá actuó por cumplir las órdenes dadas por la Corte Constitucional para incluir a la población recicladora. Sin embargo, en el proceso se estableció que lo dispuesto por la Corte no condicionó la adopción de un determinado modelo de aseo, ni mucho menos que dicho modelo estuviera por fuera de la ley, como en efecto ocurrió. Dicho de otro modo, no era indispensable que para cumplir con las órdenes de la Corte se asignara la prestación del servicio de aseo únicamente a entidades del distrito, y menos aún cuando estas empresas eran absolutamente... Bueno, escuchábamos las palabras del Procurador General de la Nación. Ampliaremos esa información en nuestra emisión de Noticias Capital. Por ahora continuamos escuchando y conectándonos con el foro que veníamos transmitiendo desde esta mañana desde la Alcaldía de Bogotá. Ya regresamos. Conservadores, pero se estableció la cooptación en la justicia y un sistema más o menos autónomo que se ha mantenido, que profundizó la Constitución del 91 al crear la autonomía presupuestal de la rama. Otra cosa es que no lo han hecho bien, pero se creó la autonomía presupuestal de la rama judicial, como para señalar estos dos aspectos. Y en cuanto a la pregunta de María Teresa, yo creo que ¿por qué no tenemos hoy una justicia ágil, independientemente del conflicto? Pero ¿por qué no tenemos una justicia ágil? Aquí nos haríamos interminables y solamente los cito para, en estos casos uno tiene que actuar como en esos los antiguos telegramas de mañana viajo eso al Istemula, solamente dejar, ¿no? Primero, tenemos dificultades en la formación de los abogados. Es algo que nosotros hemos dejado de lado. La formación de los administradores de justicia, que no los creamos con la mentalidad de resolver conflictos, sino de procesar, entre comillas. Segundo, tenemos dificultades muy grandes por parte del Congreso, que legisla alrededor de emociones, una legislación absolutamente inconexa, incoherente. Solamente un ejemplo, yo como fiscal general impulsé la expedición del Código Penal en el año 2000. De ese año a hoy le han hecho 38 reformas al Código Penal. Entonces no hay estabilidad, no hay seriedad. Un día, la semana pasada,
el Congreso aprobó el Código Penitenciario que estaba flexibilizando las condiciones para conceder libertad condicional, el tema del hacinamiento penitenciario. Al día siguiente estaba aprobando un proyecto para llevar a la cárcel a los conductores ebrios. Entonces, como que no hay coherencia en lo uno o en lo otro. Entonces, ese es otro de los factores. En tercer lugar, tenemos unos procedimientos a veces demasiado engorrosos. En cuarto lugar, una sociedad también a veces esquizofrénica, que un día quiere cárcel y otro día no quiere cárcel. No hay claridad tampoco en las reglas, y a veces, por ejemplo, en materia penal se lleva la sensación de que solo hay justicia cuando hay cárcel. Usted conoce perfectamente cómo en Europa, por ejemplo, hay procesos que no necesariamente llevan a cárcel y la gente no habla de impunidad por eso. Impunidad es ausencia de justicia, que no hay sanción, pero aquí decimos impunidad siempre que no hay cárcel. Y yo diría que tiene que ver tal vez con el otro tema, también una ausencia de controles al interior del Poder Judicial. Aquí hoy no hay quien juzgue a los magistrados de manera real, porque eso fue uno de los errores de la Constitución del 91, que pretendiendo despolitizar ciertas entidades, politizó por la puerta de atrás a la justicia, permitiéndole a los magistrados que entren en procedimientos electorales. Este es el único país del mundo en donde los magistrados tienen que hacer algo distinto a fallar expedientes. Aquí tienen que estar haciendo nombramientos con todo lo que eso implica. En otra oportunidad, María Teresa, podemos avanzar en otros puntos. Muchas gracias, ministro. Alcalde. Bueno, María Teresa, en este momento no soy el alcalde. He sido destituido con 15 años de inhabilidad. Que significa que tengo 53 más 15, 68 años. Sí, significa una condena perpetua. En momentos como este. Sé que es un momento bastante emotivo. Les pido por favor escuchen al alcalde. Les pido por favor escuchen al alcalde. En momentos como este siempre hay que actuar con tranquilidad. Pues tiene que ver con lo que estábamos discutiendo. Digamos, tenemos una justicia política. ¿Puede una autoridad administrativa que no es del Poder Judicial destituir a quien fue elegido por el voto popular? Las causales que llaman irregularidades en la prensa son las de desprivatizar. Es decir, que aquí se está mandando un mensaje al país, a todos los alcaldes, en el sentido de que recuperar el poder público es un crimen, un delito o una irregularidad. Pues como estamos en una situación que es crítica y obviamente no debo responder de manera inmediata para no provocar consecuencias que no son las más pertinentes, María T, me gustaría un poco suspender el... Por supuesto, estamos precisamente hablando con Adriana. Y pedirle a todas las personas en Bogotá dos cosas. Una es suprema tranquilidad. De nosotros no puede salir ni un acto de violencia. Y dos, indudablemente, debemos expresarnos. Gracias. Señor alcalde, perdónenme un segundo, el señor ministro quiere hacer una posición del gobierno frente a esta situación. Mire, frente a esto, el gobierno nacional lamenta profundamente Por favor, lo que acaba de pasar,
por lo que implica para la administración de Bogotá. Pero además, yo quiero decir que mi posición antes como escritor público, pero ahora también como ministro de Justicia, y en eso no voy a echar marcha atrás, es la de que tenemos que revisar esta norma constitucional que le permite a un funcionario poder inhabilitar a personas que han sido elegidas con el voto popular. Señoras y señores, muchas gracias por habernos acompañado en este importante evento. Esperamos que pasen una feliz tarde. Antes de despedirnos, quiero tomar el concepto del coordinador residente de las Naciones Unidas aquí en Colombia, Fabricio Hochschild. Doctor Fabricio Hochschild, estamos todavía en directo para Canal Capital. ¿Cuál es la apreciación que usted tiene de la decisión que acaba de tomar la Procuraduría? Destituir al alcalde mayor de Bogotá, después de lo que ya todo el mundo conoce, el tema de las basuras. No, eso es un asunto muy interno del país y muy político que no me corresponde comentar. Lo único que quiero decir es que admiro la dignidad y la calma con la cual el alcalde o exalcalde Petro ha tomado la decisión. Y quiero repetir algo que él ha dicho, que es básicamente un llamado a la calma, a evitar actos de violencia. Entiendo que muchos bogotanos van a ver esto como algo injusto y inapropiado, como una movida más motivada por la política que otra cosa, pero repito la llamada del mismo alcalde de mantener la calma, pero no me corresponde comentar sobre el contenido de la decisión. Pero el ministro de Justicia ha manifestado, vamos a revisar desde la Constitución lo que está pasando, porque al parecer existe un vacío que deja o permite que una persona que ha sido nombrada como el procurador tome decisiones sobre quienes han sido elegidos como funcionarios públicos. Bueno, la figura de destitución es muy controversial en el país. Tenemos un gobierno muy progresistas y me parece, dado las llamadas que hay de muchas partes sobre la controversia de esa figura, hacer una revisión y ver hasta qué punto es apropiado, hasta qué punto se debe o no debe mantenerse. Me parece que muestra que un gobierno muy maduro y interesado en el bienestar y buen funcionamiento de la autoridad pública en Colombia. Señor Fabricio Hochschild, coordinador residente de las Naciones Unidas en Colombia, muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, estamos aquí con el senador John Sudarsky. Senador, por el tema que estábamos trabajando. Senador, estamos en directo para Canal Capital. Sí. ¿Cuál es su opinión sobre la decisión que acaba de tomar la Procuraduría General en torno al alcalde mayor Gustavo Petro? Me parece que es un acto totalmente atrabiliario. Yo estuve en la Comisión Sexta cuando se estuvo debatiendo el tema de las basuras. Había una orden de la Corte Constitucional por la cual era necesario incluir los recicladores en este proceso. El gobierno de Gustavo Petro hizo lo posible por lo que no hubiera vacíos en la prestación del servicio. Los prestadores de servicio en este momento intentaron sabotear el proceso de cambio y me parece que esta decisión del procurador me parece un acto realmente atrabiliario. Creo que el contralor en general, el procurador en general está tomándose atribuciones y es lamentable que, ya que se venía un proceso de revocatoria del mandato que hubiera permitido que la ciudadanía, que igualmente eligió a Gustavo Petro, decidiera si debía irse. Senador John Sudarsky, la
posición del ministro de Justicia. Vamos a revisar qué es lo que está pasando en la Constitución, porque sin duda alguna hay un vacío, o sea, se necesita una norma penal en blanco, como se dice en derecho, y usted lo sabe, para llenar ese vacío. ¿Cuál es la posición al respecto suya? Sí, yo creo que, digamos, es una norma que no ha sido suficientemente regulada y de alguna manera es un juez que actúa de manera, y además no hay segunda instancia, lo cual ha sido el fruto de mucha queja de todos aquellos que, incluidos los congresistas, que no tienen una segunda instancia para poder controvertir las decisiones judiciales que sobre ellos se hacen. Entonces a mí me parece que sí, eso hay que revisarlo. Bueno, senador, muchas gracias. ¿Cómo no? Así es, hemos terminado de manera abrupta aquí en el Auditorio Huitaca de la Alcaldía Mayor de Bogotá, un seminario que parecía aportar bastante a las decisiones democráticas de nuestro país, pero como ustedes ya saben, la decisión del Procurador General ha roto con todo esto. Información desde la Procuraduría General de la Nación para Canal Capital. Regreso con ustedes. Muy buenas tardes. Hace 23 años, en las montañas del Cauca, un hombre nos dijo a un buen grupo de soñadores que ante nosotros se abre una gran apuesta, una apuesta en la que nos vamos a jugar la vida, donde nos vamos a jugar nuestros sueños. Ese hombre aquella tarde nos invitó a dejar las armas para convertirnos todos en verdaderos conductores de esta nación. Carlos Pizarro era aquel hombre quien nos dijo también esa tarde que confiáramos en nosotros mismos, en nuestra audacia, en nuestra imaginación. Es hora de postergar definitivamente a los defensores de la guerra. Las nuevas generaciones demandan de nosotros un país reconciliado y en paz. Canal Capital, televisión más humana.